La Voz del Derecho presenta Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho constitucional, analizados por especialistas. Los hechos, bajo la lupa del derecho constitucional y la ciencia política. Debates constitucionales. Director, José Gregorio Hernández Galindo. Cordialísimo saludo para todos los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho, tanto en Colombia como en el mundo. Bienvenida, doctora Dione Alexandra Cruz Arenas, una vez más en nuestro programa sobre un tema hoy trascendental y muy urgente. Así es, doctor José Gregorio, buenos días para usted, para todos nuestros queridos seguidores, para Enrique que nos acompaña en este programa y además quienes se van a sumar porque tenemos la participación de líderes indígenas protagonistas de estos lamentables hechos de los últimos días. Doctor Enrique Saavedra Valdiri, muy buenos días, un saludo cordialísimo. Bienvenido a La Voz del Derecho nuevamente. Buenos días, doctor José Gregorio. Un saludo muy especial a su audiencia y a Dione, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, hay algo que yo llamo, doctores, el sentimiento humanitario, que infortunadamente aquí y en otras partes parece como que no existiera. Y uno consideraría que el sentimiento humanitario es algo natural en la persona, debería serlo. Y también en los estados, en la actividad pública. Hoy, por ejemplo, pues tenemos allá en la isla de Lampedusa, en Italia, tenemos en la costa un buque de la organización Open Arms de bandera española con 138 migrantes. No pueden atracar porque sencillamente el señor Salvini, ministro extremista de Italia, y eso ha generado una crisis de gobierno en Italia, porque ya el primer ministro Giuseppe Conte, en carta que le envió al señor Salvini, le dijo que era un desleal, y de la misma manera se ha pronunciado la ministra Elisabetta Trenta, que es la ministra de Defensa italiana. Hay una verdadera crisis en el gobierno, pero este señor tercamente manifiesta que no permite que ni ese buque ni otros buques con migrantes atraque en las costas italianas. Y hay varios países, España, Portugal, Francia, Alemania, Rumania, Luxemburgo, que han manifestado su voluntad de acoger a esos migrantes, de repartirlos entre ellos. Pero este señor soberanista, Salvini, líder de la Liga, se niega a impartir la orden que permita a la embarcación atracar. Es decir, tenemos allí un problema humanitario que puede aumentar con el paso del tiempo. Llevan no sé cuántos días, creo que 20 días allí a la deriva y hay personas enfermas. Hay un fallo judicial en Italia en contra de la decisión de Salvini y no obedece de todas maneras ni siquiera a sus propios jueces. Sentimiento humanitario no hay. Y aquí en Colombia, ¿qué problema tenemos? Es el tema que hoy debemos tratar en debates constitucionales. A diario son asesinados en nuestro territorio líderes sociales, defensores de derechos humanos, miembros de comunidades indígenas, miembros de la fuerza pública, exguerrilleros desmovilizados. Desde luego, pueden ser distintos actores, no sabemos, pero al menos en cuanto a líderes sociales, a defensores de derechos humanos y ahora los indígenas, están asesinando indígenas, pues entonces parece que fuera sistemático esto. Y el gobierno lo niega, parece que hay una tendencia más bien a que las cosas pasen sin mayor comunicación, pero la verdad es que sin saber por qué siguen matando a muchas personas en nuestro territorio.
El informe elaborado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, y por las organizaciones Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular y Marcha Patriótica, señala que del 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, al 20 de julio de 2019, habían muerto violentamente 627 personas. 21 en el año 2016, 208 en 2017, 282 en 2018, 116 en 2019, 92 mujeres, 535 hombres, 142 integrantes de comunidades indígenas, 55 afrodescendientes, 245 campesinos, ambientalistas comunales o impulsores del programa de sustitución de cultivos ilícitos, 138 exguerrilleros reincorporados, 36 familiares de exguerrilleros. Bueno, y ya vemos que hace poco fueron muertos miembros de la fuerza pública, porque hay que reconocer, es el distinto origen de las personas que son afectadas, y por eso decíamos en un editorial aquí en La Voz del Derecho que nos parece que la paz está más lejos que nunca. Doctora Dione, tenemos unos invitados especiales por la vía telefónica precisamente de la comunidad indígena. Sí, doctor José Gregorio. Para introducir constitucionalmente en Colombia desde el 91, nosotros por primera vez después de muchos años reconocemos esa diversidad étnica y multicultural que nos caracteriza como nación. Y de hecho en el artículo 7º nos dice que el Estado tiene el deber de proteger la diversidad étnica y cultural de Colombia. Así que en Colombia tenemos reconocidas 102 comunidades indígenas que son valiosas, que tienen usos y costumbres, tradiciones, a las que además nosotros pertenecemos, son nuestros ancestros, nuestros orígenes. Emilio Yunis, el famoso genetista, decía que el 85% de las madres colombianas tienen ancestros indígenas. Es decir, que todos nosotros tenemos esos orígenes, por lo tanto tenemos que honrarlos, su dolor, su realidad, lo que está ocurriendo con ellos, ese exterminio que se viene sucediendo desde las épocas de la conquista, la colonia, y hoy día con estas amenazas de seguridad tan alarmantes que tienen además, doctor José Gregorio, 72 etnias de Colombia declaradas en estado de emergencia humanitaria, social y económica, 72 etnias del país, pues nos tiene que doler a todos los colombianos. Tenemos que ser, como dice su merced, de manera acertada, empáticos, compasivos, solidarios con ese dolor. La muerte de un indígena es una muerte que debe pesarnos a todos los colombianos, a todos los compatriotas, tanto como nos pesa la muerte de los integrantes de la fuerza pública, esa situación tan desafortunada que todos vimos en los noticieros de televisión de estos suboficiales de la Fuerza Aérea que pendían de una bandera y que no se sabe realmente cómo, sin arneses, sin paracaídas, sin ninguna seguridad, son expuestos a una situación de alto riesgo. Entonces son situaciones que realmente nos ponen en consideración, confrontan hasta qué punto estamos cumpliendo nuestra Carta Política del 91. Y por eso efectivamente tenemos en la línea en este momento... Pero antes de los Gregorio, invitados, claro yo quisiera apuntar respecto a lo que dice la doctora Dione. Nos estamos acostumbrando a la muerte y también a la impunidad y a la desprotección, a la falta de protección. Y a la falta de verdad, Es que no alcanzamos a protegerlos. Bueno, pero es que el artículo 2 de la Constitución obliga al Estado y a las autoridades a proteger a todas las personas residentes en Colombia sin ninguna clase de discriminación. Así es. Pero esa protección no se tiene y no hay unas políticas de Estado organizadas con este fin. Vamos con nuestros invitados. Mi doctor José Gregorio, justamente tenemos en línea a nuestro querido amigo Norman Mañol. Él ya nos ha acompañado en programas anteriores. Así es. Él hace parte del Consejo Regional Indígena de Caldas. Más adelante vamos a contar un poco de esto que hacen los consejos regionales a la luz de la Constitución del 91, artículo 330, cómo se manejan precisamente los asuntos jurisdiccionales, tanto de tipo administrativo, de usos del suelo, en materia de orden público, en temas de recursos naturales, en esos territorios donde hacen presencia nuestras comunidades indígenas. Querido Norman, buenos días, qué gusto contar contigo, bienvenido.
Muy buenos días, doctora Dione. Un saludo muy especial para el doctor José Gregorio. Saludar a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación y estamos muy contentos de participar en este importante programa. Para nosotros más, querido Norman, es un gusto. Sabemos que además estás en territorio caucano en este momento, por lo tanto apreciamos mucho esta comunicación. Querido Norman, ¿cómo están viendo esta situación las comunidades indígenas? Ya el doctor José Gregorio nos presentaba estadísticas, incluso el Consejo Regional Indígena del Cauca nos habla que en lo que va corrido del 2019 han muerto asesinados 97 indígenas de comunidades en el Cauca. Eso es una cifra escabrosa. Y desde la firma del acuerdo de paz nos dice también el CRIC que han sido asesinados 159 líderes indígenas desde la firma del acuerdo de paz solo en esta zona. ¿Cómo están ustedes observando, registrando, leyendo? Entiendo que se han declarado en asamblea permanente. ¿Esto qué implicaciones tiene? ¿Y ustedes qué están pidiendo a la sociedad colombiana, no solamente al gobierno nacional, sino a la sociedad en general? Bueno, en primer lugar, queremos manifestar nuestra preocupación y nuestra voz de alerta a la sociedad colombiana por el deterioro sistemático del acuerdo de paz. Creo que ahí está el origen de esta nueva arremetida que consideramos sistemática para los líderes sociales y en especial para los líderes y autoridades indígenas, no solo del departamento de Cauca, de Caldas, de Huila, sino del resto del país. Estamos preocupados porque percibimos que el gobierno nacional y el partido, especialmente de gobierno, ha venido dejando sin fundamento algunos elementos estructurales de esos acuerdos de paz que buscaban la reconciliación entre todos los colombianos y colombianas para que juntos pudiéramos concurrir en una visión integral de desarrollo endógeno que nos permitiera acercarnos, como decimos los pueblos indígenas, a un buen vivir. Esa preocupación se motiva en que esa falta de respaldo en cabeza del gobierno nacional, e insistimos, el partido de gobierno, ha generado unos nuevos elementos que deben ser analizados a la luz de la realidad actual, que implican la mutación o la transformación del conflicto en los diferentes territorios, como es el caso concreto de los territorios indígenas, donde estamos viendo un fenómeno no nuevo, pero sí agudizado o exacerbado del narcotráfico, que tiene una profundidad mayor en términos no solo de el uso de los cultivos ilícitos, sino del despojo territorial en realidad, con unos intereses que pueden ser de mayor nivel nacional, inclusive transnacional, porque estos territorios se han convertido en unos puntos geoestratégicos que mueven y motivan muchos intereses en el nivel mundial. Así es, querido Norman, y en efecto lo que nos dicen desde las fuentes más acreditadas del gobierno nacional es que en este territorio están haciendo presencia el cartel de Sinaloa, hay grupos paramilitares como los Caparros, el Clan del Golfo, e incluso nos hablan de un grupo de disidentes de las FARC, que es la columna móvil Dagoberto Ramos. Claramente es un territorio en disputa, es un territorio que en este momento está en una tremenda confrontación. En esta mañana escuchábamos que en Suárez, Cauca, precisamente las comunidades están confinadas en este momento por combates entre fuerzas irregulares y fuerzas regulares del Estado. Pero creo que tú has dado en el punto el cumplimiento del acuerdo de paz en lo que se refiere a la reforma rural integral y a lo que tiene que ver con la superación del problema de las drogas ilícitas, o lo que llama el acuerdo como la solución al problema de las drogas, donde uno de los aspectos más relevantes es ese programa de sustitución de cultivos ilícitos, el famoso PENIS. Quisiera que nos contaras, Norman, cómo están leyendo ustedes desde las comunidades indígenas el cumplimiento en particular de estos acuerdos que tienen que ver, por una parte, con asignarle la tierra que ha sido despojada a los campesinos, a las comunidades indígenas, formalizarla, titularla, asignarla a través de ejercicios como el Fondo Nacional de Tierras, pero por otro lado también lograr que estas comunidades que en algún momento estuvieron
bajo el dominio de las mafias en la siembra de la coca, puedan transitar progresivamente a proyectos socioproductivos sostenibles. ¿Hasta qué punto estamos cumpliendo en esa materia, querido Norman? Bueno, lo primero que hay que reconocer es que la finalidad, o como decimos nosotros, el espíritu del acuerdo contenido en ese punto de la sustitución de los cultivos de uso ilícito fue positivo, fue de buena fe, porque siempre en todo momento consideró la participación de las comunidades, de las personas, de las familias que se han dedicado hace mucho tiempo a esa actividad económica, porque no hay otra posibilidad real en los territorios de diversificar o de encontrar otra fuente de economía. Pero precisamente como se ha dejado sin fundamento eso, y como ahora viene una campaña, por ejemplo, en términos de volver a utilizar el glifosato, una campaña de desprestigio de las comunidades indígenas, de los sectores campesinos, de los sectores populares, por ejemplo, en términos de que somos los grandes terratenientes del país, de que tenemos el 30% del territorio nacional, pero no dicen que de ese 30% apenas el 3% es apto para la producción, de que esos proyectos productivos no se concertan desde las bases, sino que atienden a una lógica de la agroindustria, a una lógica de los grandes capitales que desde luego en las condiciones actuales del país ni las comunidades indígenas ni los sectores campesinos más vulnerables estamos en esa condición. Por otra parte, una posición bastante fuerte de la Agencia Nacional de Tierras en términos de la adjudicación de esas tierras, de la constitución de cabildos, de la formalización de esas tierras para las comunidades indígenas, un bloqueo inminente y con evidencias actuales de que el partido de gobierno y el jefe máximo de ese partido de gobierno da órdenes, por ejemplo, en el caso concreto del municipio de Río Sucio, Caldas, para que la Agencia Nacional de Tierras no cumpla lo ordenado por la Corte Constitucional en una de sus sentencias específicas o por los juzgados de restitución de tierras. De tal manera que nosotros percibimos que el incumplimiento es sistemático, es premeditado y hay unas órdenes internas hacia las entidades que tienen que cumplir ese acuerdo, que tienen que cumplir la Constitución y la ley para que se generen mecanismos dilatorios y finalmente no se den respuestas efectivas a las comunidades que tienen que ver con ser guardianes ancestrales de los territorios. ¿No hubo unos acuerdos en el momento en que se llevó a cabo a comienzos de este año la minga indígena? ¿No hubo unos acuerdos con la ministra del Interior? Así fue, esos acuerdos, por ejemplo, en el momento estamos aún en la discusión de cuánto va a ser la asignación presupuestal para el año 2020, porque cuando hablamos con la mayoría de entidades del Estado, lo que dicen es que no tienen recursos, lo que usted decía, doctor José Gregorio. Siempre hay una respuesta, es que no nos alcanzan los recursos para dar cumplimiento a los acuerdos, para dar protección a todos los colombianos y colombianas. Y en ese sentido estamos muy preocupados porque a la opinión pública se le vendió la idea de que este gobierno sí iba a ser responsable, de que este gobierno sí iba a negociar sobre lo que efectivamente podía cumplir, y lo que estamos viendo es que el argumento es el mismo en materia de las limitaciones presupuestales que tenemos como país. Doctor Enrique Saavedra Valdiri, su pregunta para nuestro invitado. Bueno, pues Norman, muy valioso tener su testimonio de primera mano. Realmente yo le iba a preguntar algo, pero usted lo acaba de responder. Entonces, la conclusión es, y muy triste, las autoridades no están... aquí hay unas autoridades involucradas. Por un lado, el Ministerio del Interior, que tiene una oficina de asuntos indígenas y étnicos, y por otro lado, el Ministerio de Defensa, y parece que no hay una solución planteada porque ellos mismos reconocen que el problema rebasa su capacidad de respuesta. ¿Qué nos dice a ese respecto? No, pues estamos muy preocupados, vemos con mucha preocupación cómo se agudiza la situación en el Cauca, cómo están atacando directamente a la Guardia Indígena, que sí está haciendo una presencia estatal en términos de que entendemos el Estado no solo como el gobierno,
sino como el conjunto o como la sociedad en su conjunto, de la cual somos partes los pueblos indígenas. Y vemos declaraciones del ministro de Defensa, del señor presidente de la República, en muchas direcciones, pero en esta no. Entonces, no queremos pensar que hay una complacencia con la ocurrencia de estos hechos, sino que tiene que haber una respuesta contundente del establecimiento, de las instituciones, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, para procurar medidas materiales que garanticen la protección no solo individual, sino colectiva y territorial de las comunidades indígenas en el país. Nos acompaña también una abogada muy joven, egresada de la Universidad del Sinú en Bogotá, Verónica Laverde, quien también es comunicadora, y ella tiene desde luego también su visión sobre este asunto para que todos la compartamos. Verónica. Bueno, un saludo a todos los escuchas de La Voz del Derecho y por supuesto a nuestros panelistas. En cuanto a la problemática de los crímenes a líderes sociales, yo quisiera saber cómo lo están manejando las entidades y cómo lo están haciendo desde usted, como usted decía, desde la presencia de los líderes en el Cauca. ¿Cómo están haciendo parece que tu inquietud es en la práctica? ¿Qué Sí, claro. está ocurriendo en esa zona? Porque ellos ya declararon la emergencia. Hay una están en asamblea emergencia permanente. y esa declaración de emergencia es, usted me dirá, es algo así como si fuera la estado de conmoción interior, los pero estados de allá excepción, sí. de la comunidad indígena, y desde luego la Guardia Indígena es pacífica, por definición, está desarmada. Entonces, ¿cuál es la situación práctica? Que es lo que creo que pregunta Verónica. Claro, en la lógica de entender el doctor Gregorio el tema y todos, el tema de las naciones, sí, para nosotros es como una especie de estado, digámoslo, un símil a un estado de conmoción interior, porque la situación es muy grave. En años anteriores se han demostrado ejercicios pacíficos de la Guardia Indígena con las distintas Fuerzas Armadas, porque nosotros rechazamos las Fuerzas Armadas porque cualquiera de ellas que haga presencia genera elementos de desestabilización territorial y espiritual que ponen en riesgo en su conjunto a la comunidad. Esta declaratoria de emergencia manifiesta arranca con estrategias como asambleas permanentes, como masificación del control territorial, como que ya no sean 4, 5, 10 guardias, sino que seamos cientos los que hagamos el control territorial, los que defendamos el territorio, estrategias de fortalecimiento cultural y espiritual, estrategias de formación político-organizativa, para que los chicos y las chicas que vienen sientan la necesidad de defender pacíficamente el territorio, pacíficamente la organización indígena y pacíficamente el derecho a ser diferentes, unidos desde luego en una república tan hermosa como lo es nuestra bella Colombia, pero la necesidad también de llamar a la sociedad en general, a la opinión pública nacional e internacional, para que reflexionemos con profundidad el fenómeno que estamos sufriendo en Colombia y todos concurramos a que este fenómeno o esta etapa tan nefasta para nuestra historia la podamos superar y concentrarnos en crear sinergias para lograr mejores condiciones para todos y todas. Bueno, pero yo tengo una inquietud. Si estábamos hablando de protección, y en este caso de falta de protección a las comunidades indígenas y a sus integrantes, al no estar presente la fuerza pública, ¿cómo los pueden proteger? No, es que en ningún momento estamos diciendo que la fuerza pública no deba estar. Sí, Ajá. debe estar, debe ser en concertación y en acuerdo con las comunidades para que de manera conjunta podamos lograr esa protección, podamos concurrir en algunas acciones y lograr en algunos aspectos articulación. Es importante, desde luego, la concertación,
pero también insistimos el enfoque colectivo que hay que darle a esa protección para que podamos superar el problema. Querido Norman, claro, es muy importante que los colombianos nos hagamos conscientes de la riqueza que tenemos en los mecanismos alternativos de solución de conflictos desde nuestras comunidades indígenas, que es un tema que pocos, digamos, conocemos. Cuando nos acercamos, por ejemplo, al tema de la justicia especial indígena, quienes conocemos el papel precisamente de la guardia indígena, como bien decía el doctor José Gregorio, una guardia cuya esencia es la espiritualidad, la fuerza de la tierra, de la naturaleza y el pacifismo. Se arman de sus bastones de mando, pero los bastones de mando representan el poder de la naturaleza. Son palos hechos con la madera ancestral de árboles sagrados y tienen todos unos rituales de consagración. Entonces, realmente acá lo que tenemos que hacer es etnoeducarnos, ¿no? Los colombianos necesitamos etnoeducación y eso tiene que ser transversal, doctor José Gregorio, a todos nuestros currículos, niveles educativos, en todas las carreras, en todas las disciplinas, porque realmente desconocemos el país, desconocemos estas comunidades y sus riquezas. Son admirables verdaderamente cuando Norman nos dice lo que estamos haciendo es proteger a nuestra guardia y que ya no sean 3, 10, sino seamos 100, pues fíjense qué es lo que todos los colombianos debiéramos hacer frente al asesinato de líderes y lideresas sociales en el territorio. Entonces, cuando está el líder no lo vamos a dejar solo, lo vamos a rodear entre todos, de modo que lo que es contra el líder es contra todos nosotros, pero eso no quiere decir que vamos a tomar la justicia por propia mano como está pasando últimamente, ¿no? Que legitimamos ese tipo de cosas. Tenemos que fortalecer nuestros aparatos de justicia, pero sin la lógica de entregarle el monopolio legítimo de las armas a particulares, porque eso nos generó un gran desmadre en Colombia y ese desmadre se llama precisamente el fenómeno de las autodefensas, que bastante dolor y muerte han causado. Entonces creo que a veces no entendemos realmente cuál es la lógica que tienen estas comunidades, por qué están matando a la Guardia Indígena. Posteriormente, doctor José Gregorio, vamos a tratar de interpretar esto, qué tipo de intereses están poniendo en riesgo, digamos, amenazando la Guardia Indígena, porque es que la Guardia Indígena va e incauta cargamentos de droga. La Guardia Indígena va ante un camión robado porque pasó recientemente de arroz y los detiene y les dice, señores, están procediendo mal, perdón, inmediatamente los retienen y entran en un proceso de justicia propia donde se aplica además unas penas muy interesantes de las que tenemos que aprender, porque muchas de ellas sí permiten la resocialización del individuo, no como nuestras cárceles colombianas, ¿no? Claro, y en Colombia tenemos una jurisdicción indígena establecida en la Constitución Política de 1991, cuyas decisiones también en el ámbito de la respectiva comunidad son obligatorias. Así es. Norman, muchísimas gracias por su participación en este programa de La Voz del Derecho. Cuentan siempre con el respaldo de La Voz del Derecho y de nuestros seguidores, porque nos preocupa a todos los colombianos lo que está ocurriendo con las comunidades indígenas y en general con los líderes sociales, con los defensores de derechos humanos, en fin. Gracias, Norman, y esperamos que siempre nos pueda acompañar para informarnos qué está pasando allí en el Cauca y en general en los territorios indígenas. A usted muchas gracias, doctor José Gregorio, a toda la mesa de trabajo y será un placer acompañarlos en próximas oportunidades. Hacemos una pausa aquí en La Voz del Derecho y ya regresamos. Esta es La Voz del Derecho. Estamos en debates constitucionales en La Voz del Derecho, aquí de regreso a nuestro panel para que sigamos conversando acerca de esta situación que es verdaderamente urgente. Yo creo que todos entendemos que cuando hay un peligro que se ha traducido no solamente en unas amenazas, sino en el cumplimiento de las amenazas. Y esto que afecta, como decíamos antes, a muchas personas, tanto a líderes sociales, a defensores de derechos humanos, a excombatientes de las FARC que se han desmovilizado, en fin, pues todo esto ahora extendido a los indígenas nos preocupa en alto grado, más aún con el número que daba la doctora Dione hace un momento. ¿Cuántos indígenas muertos? Este año 97 asesinados. No, pues, 97. de las comunidades indígenas. Sí, señor. No, pues es algo realmente alarmante y yo creo que los medios de comunicación estamos obligados
a poner esto sobre el tapete para que gobierno y autoridades, en general el Estado, la estructura estatal, los órganos de control, la fiscalía, la fuerza pública, en fin, todos tomemos conciencia de la situación y hay que poner fin a este baño de sangre. Vamos a escuchar al doctor Enrique Saavedra Valdiri y también a Verónica para que nos digan sus opiniones. Bueno, pues muy interesante este debate que se plantea y la verdad creo que vale la pena el compromiso y la función social de La Voz del Derecho, porque uno sale de Bogotá donde las cosas funcionan relativamente normal y va a los territorios y se da cuenta que no existe Estado y eso es una cosa calamitosa. No existe autoridad y en buena hora Norman nos decía que ellos sí están dispuestos a tener una relación de colaboración con la fuerza pública. El problema es que el monopolio de la fuerza y de la violencia no está en la fuerza pública. Aquí hay un problema, no lo digo para poner ningún espejo retrovisor ni mucho menos, porque tenemos que mirar hacia adelante y en el presente en lo que estamos, pero tenemos que tener en cuenta por qué llegamos a estos niveles en que la paz no se ha podido concretar y yo estoy de acuerdo con usted, doctor José Gregorio, más lejos que cerca. Y es porque hay unas estadísticas que más o menos no admiten controversia. Y es que al comienzo del gobierno de Juan Manuel Santos habían unos 52.000 hectáreas sembradas de hoja de coca y al final pasaron las 200.000 hectáreas. La gente, mientras se daba esta discusión de si la negociación era conveniente o no era conveniente para el país, celebraba el hecho de que bajaron los índices de violencia, bajaron los índices de homicidio, bajaron los índices de los indicadores de delitos de alto impacto. Eso es algo incuestionable. Pero había una bomba, o una olla a presión que se estaba calentando y que iba a explotar. Y era el incremento de los cultivos ilícitos. Porque cuando al narcotráfico no se le ataca, porque de hecho las FARC es uno de los grandes carteles, o lo ha sido, pues no tienen por qué ejercer violencia. Pero una vez que ya se aclara cuáles son las disidencias, cuáles son los que quedan con los cultivos, cuáles son las bandas mexicanas del narcotráfico que llegaron a los territorios, pues entonces, y la fuerza pública ya empieza con una política ofensiva porque ya terminó el conflicto, contra todos los actores que quedan, pues claro que ahí va a explotar la violencia y es lo que estamos. Yo quisiera... Bueno, doctor Enrique, frente a su importante comentario, esa visión a mí me parece trascendental, porque el problema de fondo, al parecer, es el narcotráfico, ¿no? Y el narcotráfico no solamente por parte de los narcotraficantes colombianos, sino que ahora, y esto es gravísimo, ver que los carteles mexicanos están llegando. Esto lo ha manifestado el señor defensor del pueblo ya en varias ocasiones. El Estado colombiano tiene que prestarle atención a eso. Si el problema del narcotráfico y si se han incrementado los cultivos ilícitos, ¿por qué el gobierno norteamericano certificó a Colombia? Pues de todas maneras certifica porque es una decisión política que muestra que el gobierno de Colombia o el que sea tiene una intención de luchar contra ese flagelo y tiene unas políticas que van articuladas con los intereses de Estados Unidos. Pero Estados Unidos desde 2017 y 2018 manifestó su preocupación, no obstante, el gobierno de Obama anterior y luego el de Trump tampoco se mostraron contrarios. El de Obama apoyó el acuerdo de paz, el de Trump también colaboró. De pronto con menos decisión, pero se mostró partidario. Pero aún así el manifestó. Presidente Trump se ha contradicho, sí, indudablemente, porque en algún momento manifestó, inclusive con cierta sorna, con cierta burla, que el presidente Duque era un buen muchacho, pero que no le ayudaba a los Estados Unidos, que no le estaba prestando colaboración. Todos pensamos que iban a desertificar a Colombia y finalmente resulta certificándola. Sí, pero el hecho, doctor José Gregorio, que yo quería resaltar es que desde 2017 el gobierno de Estados Unidos viene mostrando sus alarmas, desde el propio, no solo el embajador, sino también la Secretaría de Estado, por el incremento vertiginoso en los cultivos ilícitos. Bueno, Verónica y la doctora Dione.
Bueno, en seguimiento del compromiso que hablamos, que tenemos los medios y en realidad todos de hacer público lo que está pasando con nuestros líderes, defensores de derechos humanos y desmovilizados de no solo de las FARC, de los demás grupos armados al margen de la ley. Yo quiero que, aprovechando que este es el programa de debates constitucionales, hagamos una vuelta y nos centremos en la Constitución para saber que, bueno, nosotros sabemos que la Constitución es ese mandato supremo y que debe ser el reflejo de la sociedad, ¿no? Desde nuestro preámbulo nos dice que a nosotros, los integrantes de este pueblo soberano, se nos asegura y se nos garantizan unos derechos. Entre esos derechos se dice que está la seguridad de la vida, la convivencia, la justicia, la libertad, la paz, la participación democrática y plural, entre otros. Y todo eso que llevo, que son 7 derechos y garantías, está tan solo en el preámbulo. Y el conocimiento, no se nos olvide el conocimiento. Ahora decía Dione, debemos entender a las comunidades indígenas, debemos también todos saber cuáles son sus usos y costumbres, sus usos, y su sus ley de origen. Claro, entonces el conocimiento también es muy importante. Sigue. Sí, claro que sí. Bueno, más adelante la Constitución desarrolla pues estos que acabo de mencionar y adiciona la seguridad, la protección a la diversidad étnica, la libre expresión, la prohibición de la tortura, la protección a minorías, la prohibición de las desapariciones forzosas, el desplazamiento forzoso. Habla de la protección al derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, de cultos, y así sigue con muchos más, asignando al Estado la obligación de garantizarlos y de protegernos. Y por eso aquí es muy importante siempre hacer un llamado al Estado, digamos que es un llamado doble al Estado para que cumpla con esa obligación constitucional que tiene. Y 2, un llamado también a las fuerzas, digamos, públicas, porque hemos atendido denuncias en donde se dice que hay complicidad del ejército en esta dinámica de asesinatos, masacres, atentados, amenazas contra nuestros líderes y defensores. Bueno, obviamente, no del ejército como institución, sino de algunas algunos, tropas. puede ser que de algunos miembros. Desde luego todo eso las autoridades judiciales sabrán de resolver. Claro, y otro punto muy importante es que debemos socializar la diversidad que tenemos. Colombia es un estado demasiado diverso. Entonces, en las comunidades no solo debe haber acercamiento o socialización a la justicia ordinaria o transicional que conocemos y que es la que más retumba en los medios, sino a las demás, porque es que tenemos muchas cosas que hablar. Y entre eso está lo que decía Dione. Nosotros tenemos que entender cuál es la dinámica de las etnias, cuál es la jurisdicción indígena, porque nosotros estamos pidiendo muchas veces que se aplique una justicia ordinaria cuando no es aplicable. Entonces sí sería muy interesante nosotros tal vez abrir un espacio para socializar eso con los oyentes de La Voz del Derecho. Sin duda. Y desde luego lo haremos, Verónica. A mí me parece muy importante que La Voz del Derecho, y como estamos hablando del derecho en general, no del derecho de quienes vivimos en las ciudades colombianas, el derecho también que corresponde a los indígenas, a los campesinos, a las zonas alejadas y abandonadas de nuestro territorio. El derecho, la Constitución de Colombia, que debe imperar en todo el territorio, con un principio de igualdad real y efectiva, que es el que consagra el artículo 13 de la Constitución. Doctora Dione. Sí, precisamente, doctor José Gregorio, tratando de entender y desentrañar de dónde vienen estos problemas. Yo sí disiento completamente de quienes señalan que el gran problema de Colombia es el narcotráfico. No, el gran problema de Colombia ha sido la debilidad de nuestro Estado. El narcotráfico no es que nos haya hecho mucho bien, doctora. Pero no es la causa de los problemas, doctor José Gregorio. En mi opinión, la causa más grave de los problemas de Colombia... Ha sido el peor cáncer para Colombia. Sí, pero yo tengo otra apreciación, y es, el peor problema de Colombia ha sido la fragilidad y debilidad del Estado para cumplir sus finalidades esenciales. Hace un rato lo decía Enrique, es muy cierto. Y ni siquiera yéndonos, querido Enrique, de Bogotá. En la ciudad de Bogotá podemos entender la falta de gobernabilidad. Hay zonas en la ciudad de Bogotá que son manejadas por las mafias. A la gente aquí en Bogotá le están cobrando vacuna para desarrollar actividades informales en las principales vías de la ciudad. Se alquilan niños, doctor José Gregorio. Hay mafias que trabajan con trata de personas en Santa Fe, con niñas y niños, venezolanos, venezolanas. Hay unas circunstancias realmente que nos ponen en consideración el Estado que tenemos. Y quiero señalar esto, ¿por qué? Porque podemos distraernos de lo fundamental y hay que tener mucho cuidado. El narcotráfico es un problema global.
no es un problema nacional. Nosotros no somos el paria del mundo. Pero es un problema. Sí, y doctor muy grave. José Gregorio. Es un problema muy grave, pero es un problema que necesita corresponsabilidades. Y entonces aquí vamos a hablar de varias cosas. Por una parte, el aumento del precio del dólar, ¿a quién le conviene? A las mafias del narcotráfico. La persecución y la criminalización en calle, en cualquier espacio, si nosotros metemos glifosato, hagamos lo que hagamos, se aumenta el riesgo en el negocio y todos sabemos que en economía, si se aumenta el riesgo, aumenta el valor, aumenta el precio y la rentabilidad. Preguntémosle eso a nuestros amigos aquí de Panorama Económico y van a decirnos que es así. Entonces hoy las mafias están felices. Precisamente nos dicen de manera pues muy halagüeña, bajamos las hectáreas, pero nunca antes ha estado de mejor rendimiento la producción de coca en el país. Nunca hemos tenido un mejor precio en calle, dicen las mafias, y así lo estamos viendo cotidianamente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Estados Unidos es un país de consumidores de cocaína, de heroína, tienen un problema serio de salud pública. El presidente Donald Trump declaró hace 2 años la emergencia sanitaria por heroinómenos, porque diariamente están muriendo personas, incluso en presencia de sus propios hijos en los vehículos conduciendo, mueren por sobredosis de heroína. Es un problema muy grave y es un problema mundial. Quiero darles una estadística. El kilo de coca en San José del Guaviare oscila entre 3 y 4 millones de pesos. Y ese mismo kilo de coca en las calles de Pekín vale 500 millones de pesos. Escuchen bien esto. El kilo que vale en San José del Guaviare 3 o 4 millones, en las calles de Pekín vale 500 millones de pesos. Por eso los chinos aplican la pena de muerte a Por los eso es tan cara narcotraficantes. y por eso es tan cara, doctor José Gregorio, en sus calles. Justamente por eso, porque tiene una cantidad Bueno, de riesgos. Pero el gobierno chino asume Pero una fíjese, doctor José responsabilidad Gregorio, ¿dónde y se están actúa. quedando las ganancias del narcotráfico? Bueno, pero- el problema del narcotráfico no está en los raspachines, ni en los campesinos, ni en los indígenas no, claro que no. cultivan la coca, pero esto es muy importante entenderlo a la luz de lo que está pasando Está en en el las territorio. mafias. Están las mafias, doctor José Gregorio. Bueno, hay que Entonces, seguir persiguiendo a las atención, mafias. Claro. Y ¿De dónde? porque no Claro. vamos a abandonar la lucha contra el narcotráfico. Desde luego que Yo no, pero soy partidario. hay que ser inteligente en la lucha. Entonces, atención, precursores químicos, ¿de dónde nos vienen los precursores para el procesamiento de narcóticos? De Estados Unidos, de allá vienen. Segundo, vamos a hablar seriamente, ¿qué pasa con el lavado de activos? Preguntémonos todos, hay negocios en Colombia que uno dice de dónde surgieron, cómo funcionan, ¿no? Grandes centros comerciales, grandes inversiones. Yo sí quisiéramos un análisis de fondo, las autoridades que investigan el origen de esos fondos, que hiciéramos un sinceramiento colectivo de qué es lo que estamos viviendo, de qué estamos viviendo los colombianos, ¿sí? Si realmente ya superamos las épocas de las economías ilícitas o si todavía seguimos en esa línea, doctor José Gregorio. Ahora, una cosa más profunda y es, ¿por qué el acuerdo de paz es importante y por qué nuestro amigo Norman Bañol nos acaba de decir el acuerdo de paz hay que cumplirlo? El capítulo étnico es importante, hay que darle vigencia a eso. Y eso está además ya desde las mismas normas, o sea, nosotros tenemos un acto legislativo 01 del 2016, ¿sí? Que así lo demanda. Eso es parte del bloque de constitucionalidad, entonces nosotros tenemos que ser serios. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos es fundamental. Si las comunidades ya nos han dicho, ONUDOC, que es la Organización de Naciones Unidas para la Prevención de Drogas y el Delito, que las personas que entran en los programas de sustitución de cultivos ilícitos, doctor José Gregorio, solo reinciden en resiembras el 0.6%. Y si nos dicen, por el contrario, que cuando hacemos fumigación con glifosato y hacemos persecución, criminalización, encarcelamos a los cultivadores, por el contrario, las reincidencias se nos disparan. Entonces nosotros tenemos que decir claramente el resultado, ¿cierto? El camino acertado está clarísimo para el país. Tenemos que trabajar en hacer presencia institucional de Estado. Y en esto yo disiento de la lectura de el problema de la presencia institucional lo resolvemos mandando un batallón. Claro que es muy importante que vaya el batallón, pero por Dios. Sí, eso no es suficiente. Desde luego, doctor José Gregorio, ¿dónde está el Estado? La provisión de la salud, de la educación. Es importante, pero no es suficiente. Correcto. Tenemos que hablar de educación, de salud, de vías terciarias, de programas de desarrollo agropecuario serios, sostenibles. Desde luego, ahí tenemos sí. que hablar, doctor José Gregorio, de la asistencia técnica agropecuaria. Tenemos que hablar, pero lo más importante, de propiedad de la tierra. Porque resulta, doctor José Gregorio, que ese es el otro tema de Colombia. Resulta que nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué los ecuatorianos con toda la coca que hemos sembrado acá, ellos no están en lo mismo?
porque resulta que los ecuatorianos fueron muy inteligentes. Inmediatamente hicieron trabajos para darle propiedad de la tierra a los campesinos. Si se metían al negocio del narcotráfico, les aplicaban el mecanismo de la extinción de dominio. Pierden su tierra. Pero nuestras comunidades campesinas no son propietarias de la tierra, son arrendatarias, son colonas, las llevan y las traen por épocas dependiendo de cómo esté la situación, las presionan además, si alguien de la comunidad no está de acuerdo en la siembra, pues lo van matando o lo van sacando del territorio y eso es lo que está pasando hoy en nuestro país, doctor José Gregorio. Doctor Enrique, yo creo que, bueno, en lo último que manifiesta la doctora Dione, creo que todos estamos de acuerdo en el sentido de que sí, se requiere una presencia del Estado y no solamente una presencia militar, sino que necesitamos una presencia integral, con una plena. política, una gran política de Estado que contemple todos los aspectos, el aspecto educativo, el de salud, el de trabajo, el relacionado con la tierra, todo eso. Así es. Estamos de acuerdo, pero yo sí sigo pensando que el narcotráfico es un problema, ¿o no es un problema? Claro que es un doctora? problema, pero no es el problema de origen. Yo estoy de acuerdo que es un problema, pero sí es un problema global, como lo dice Dione. Es decir, no es el único problema nacional que nos afecta y no es la única causa de la situación en la que estamos. Nosotros también tenemos muchas empresas nacionales e internacionales que están luchando por territorio y que han ordenado este tipo de ataques a líderes o a personas que simplemente están cambiando, están involucrados en la restitución de tierras. Entonces, no es solo el narcotráfico, porque ese no es el único negocio viable aquí en Colombia. Hay muchas empresas detrás de esto y ahí es donde el Estado también tiene que hacer presencia, porque el narcotráfico no es el único flagelo. ¿La presencia de los carteles mexicanos en Colombia tiene que ver o no tiene que ver con el narcotráfico? No, claro que sí. Problema Es global. claro. Claro que sí. Mafias Incluso lo que hablábamos aquí, bueno, lo que dijo Dione anteriormente, aquí en Bogotá se ve ya la presencia de los carteles y todo. Claro. Y el Los paramilitarismo. descuartizados, doctor Eso- José eso- Gregorio, los descuartizamientos. Y Mira los eso es por el panfletos. narcotráfico, indudablemente. Y mira, hay unos Sí, panfletos. eso es por el Analicemos el narcotráfico. trasfondo. Hay unos panfletos que ya llegaron aquí a Bogotá que antes, pues yo nunca los había presenciado. Eso se veía en el Cauca y en Antioquia, digamos, que eran los de las Águilas Negras, por ejemplo. Ya en la zona de Engativá se encuentran Ciudad panfletos Bolívar, en Usme, donde dicen sí, que se va a hacer Soacha. limpieza Sí, señor. social. Y Así ahí es verdad. eso no es consecuencia del narcotráfico, eso se llama falta de presencia del Estado en cuanto a seguridad y en cuanto a educación. Y es una educación integral, la que Así siempre es. hablamos. A ver, doctor Enrique. Yo difiero del orden de prioridades de ustedes. Claro, todo lo que dicen y lo que hemos dicho es muy importante. Sí. Pero es que esto es como una fiebre con pañitos de agua tibia. Si ustedes van a empezar por fortalecer el Estado y poner más presencia, ellos también son fuertes. Acuérdense de Pablo Escobar. César Gaviria tuvo toda la voluntad de poner el Estado a funcionar, incluso en cooperación internacional con Estados Unidos, para perseguir las mafias, pero Pablo Escobar arrodilló la justicia colombiana, arrodilló la Asamblea Constituyente, arrodilló el Congreso, porque ellos también son fuertes. Es que, un grupo narcotraficante, y estamos hablando que aquí podemos tener los más poderosos junto con México, pues realmente tiene la capacidad de debilitar un Estado, aún con toda la intención de hacer presencia con sus instituciones. Por eso yo pienso que lo que hay que hacer primero es erradicarles las líneas de financiación, las rutas de la droga, e incluso los propios cultivos ilícitos, que si la erradicación es manual, que si es con glifosato, tenemos que erradicarlo. Tenemos que erradicarlo. Claro, si ya hay unos indicios de que hay unos daños graves colaterales, pues entonces tenemos que tener precaución. Pero tenemos que erradicar la fuente de financiación porque ellos van a ser tan poderosos como el Estado y van a corromper a la institucionalidad. Yo quiero decir algo más. No solamente eso, sino también aquí es clave el rol de la justicia. Claro. La justicia, ya tenemos un acto legislativo que dice el delito de narcotráfico jamás va a poder ser asociado al delito político. Tenemos también una ley que me acuerdo que tú explicaste muy bien, la 1908, en algún debate, que es sobre la desarticulación de grupos delictivos organizados, que es una estrategia ya macro cuando se produce este tipo de violencias con estas dinámicas de unos grupos armados que están con una estructura organizada, por ejemplo los del narcotráfico. Pero ¿qué pasa con la fiscalía? ¿Qué pasa? Si Dione hacía referencia a Bogotá, que se supone que aquí está la institucionalidad y el problema es más o menos controlable, y tenemos unos raponeros que van a la justicia, un exceso de garantismo en el sistema penal acusatorio, salen libres
y no pasó nada. Así es. Entonces, imagínense ustedes en la región donde el Estado es mucho más lejano, imagínense ustedes estos grupos narcotraficantes que son mucho más poderosos que los raponeros de carros que venden autopartes en Bogotá. Entonces, si nosotros no ponemos a funcionar la justicia, podemos mandar ejército, puede haber policía, puede haber capturas, igual es como lo que algunos he visto en periódicos que hacen una caricatura del policía que mete la rata dentro del costal y el costal está roto y vuelve y sale la rata. No Entonces, hay una Claro, justicia claro. efectiva. Sí. Sí, ahora, hablando de la justicia, en este tema del glifosato, ustedes vieron la sentencia, el auto mediante el cual la Corte Constitucional modificó una sentencia, que yo no sé cómo puede un auto modificar una sentencia, pero bueno, modificó la sentencia y dijo la Corte Constitucional que el glifosato no, pero que sí. Entonces, decisiones contradictorias porque son fallos políticos, infortunadamente, que quieren ponerle una vela a Dios y otra al diablo para quedar bien con todo el mundo. Ya llegamos al final del programa de hoy, se nos acabó el tiempo, lo vamos a pasar en el día de hoy y mañana sábado, porque es un tema muy importante y trascendental. Muchísimas gracias, doctora Dione. Muchísimas gracias igualmente al doctor Enrique Saavedra Valdiri y a Verónica Laverde. Hasta la próxima. La Voz del Derecho presentó Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho constitucional, analizados por especialistas. Los hechos, bajo la lupa del derecho constitucional y la ciencia política. Debates constitucionales. Director, José Gregorio Hernández Galindo.